Reencarné como el esposo condenado del villano, pero él se negó a dejarme ir. Después de aquel mareo, cuando abrí los ojos, me encontré con una mirada fría y sombría. Me costó un tiempo aceptar el hecho de que había transmigrado dentro de un libro. El hombre frente a mí era Chris, el general decisivo y endurecido por incontables batallas de la dinastía actual. Sin embargo, el emperador de aquel tiempo era un fatuo. Creía que los méritos de Chris eran tan sobresalientes que eclipsaban al monarca. Por ello, Chris terminó discapacitado. Como humillación, incluso lo obligó a casarse con un hombre. Ese hombre era yo. Me froté las sienes adoloridas, sin palabras. Si recordaba bien, cualquiera que hubiera humillado a Chris acababa muriendo de forma miserable. Avancé con pasos vacilantes hacia donde Chris yacía en la cama. Tras apenas unos pasos, me sentí sin aliento. Era ya de noche, y el frío me calaba hasta los huesos. Debía de ser realmente desafortunado. En mi vida pasada sufrí una enfermedad cardíaca. Y en esta seguía siendo un inútil enfermizo. Fingí no ver los ojos aterradores de Chris y levanté un poco el edredón para meterme a su lado. Chris, es tarde. Vamos a descansar, susurré. Pese a la frialdad de sus ojos, su abrazo estaba tibio. Y no podía desaprovechar semejante calefactor natural. Pero justo cuando me acomodaba, Chris me tomó del cuello. Apenas podía respirar, y me forcé a hablar. General, mi vida está en sus manos en cualquier momento. ¿Por qué tanta prisa? No era mentira. En la trama original, yo, el heredero, ni siquiera sobrevivía hasta el día de la venganza de Chris, moría de enfermedad antes. Jadeando, añadí, estamos en el mismo barco. No tiene de qué preocuparse. El momento en que me empujaron y me casaron con Chris, quedé abandonado. Chris y yo estábamos del mismo lado. Él me soltó y apartó el rostro. Vete a dormir a otra habitación. Eso no podía ser. En la familia Sen, al menos fingían preocuparse, me encendían una estufa en la habitación. Esta mansión del general estaba ahora en ruinas, y Chris era el único del que podía esperar calor. Si dormía fuera una sola noche, este cuerpo mío quedaría medio muerto. Encogí mi cuerpo expuesto y bajé la voz. General, soy sensible al frío. Solo quiero calentarme en sus brazos. Considérelo un acto de misericordia, concédame un día más de vida. Con esas palabras, me tendí de nuevo junto a Chris. El calor me envolvió al instante. Observé las ojeras bajo sus ojos, supuse que llevaba días sin dormir bien. Comprendía, mejor que nadie, los golpes físicos y psicológicos que había recibido. Curvé apenas mis pálidos labios y apoyé suavemente la mano en su cintura. General, descanse bien. Al día siguiente, al despertar, Chris ya no estaba a mi lado. Cuando lo encontré, un médico estaba cambiando las vendas de su pierna. Las cicatrices enredadas de aquella pierna hicieron que se me detuviera el corazón un instante. Chris me notó, pero no dijo nada, simplemente me miró fijamente. Caí en la cuenta de inmediato, un hombre tan orgulloso no toleraría que un extraño lo viera en tan lamentable estado. Retrocedí con intención de irme, pero Chris me llamó. Ven aquí. Me detuve en seco y caminé obedientemente hacia él. El médico ya había terminado, recogió sus cosas y se marchó. Miré su espalda que se alejaba y suspiré en silencio. Cada movimiento de Chris estaba bajo la vigilancia del emperador. ¿Qué podía hacer ese supuesto médico por él? Si no empeoraba su pierna, ya se podía decir que tenía conciencia. ¿De qué suspiras? Chris me lanzó una mirada de soslayo. Me sobresalté. No en vano había estado en el campo de batalla tantos años, podía captar hasta el más mínimo cambio en mi respiración. Ya que era así, aproveché para preguntar, General, su lesión en la pierna lleva un mes. ¿Ha mejorado algo? Chris me observó con calma. Pasado un rato, arqueó una ceja, sorprendido de que me atreviera a preguntarle directamente. Con los dedos, golpeó suavemente el reposabrazos de la silla de ruedas y contestó con frialdad, no. Cambié el peso de mis pies, cansado. Este cuerpo era realmente débil, apenas unos pasos, y ya me agotaba. Entonces desvié el tema, ¿el general tiene alguien de confianza a su lado? Los ojos de Chris se volvieron aún más gélidos. Parecía molesto porque indagara en sus asuntos personales. Fingí no notarlo y seguí hablando. En la ciudad hay una tienda de Baozi.
Su sabor es realmente asombroso, hasta muchos nobles van allí. Chris frunció el ceño, confundido. ¿Y eso qué? Sonreí. Como ya no podía mantenerme en pie, tuve que pedirle, general, ¿podría dejarme sentar para hablar? Estoy muy débil y me duelen los pies. Lo dije con total seguridad, sin sentirme en lo más mínimo avergonzado por comportarme como un adulto quejándose por estar de pie. Chris se detuvo un momento y luego dijo, siéntate. Al fin, satisfecho, me acomodé y continué. Los Baozi de la tienda de la familia Chen se pueden encargar con un día de antelación. Al día siguiente, su hijo menor los lleva hasta la puerta. Chris no entendía por qué de repente decía todo aquello. Me miró con una expresión complicada. Así que en verdad amas los Baozi. Negué con la cabeza. General, quizá no lo sepa. Alan, el hijo menor de la familia Chen, es un apasionado de la medicina. Le fascina estudiar las enfermedades más difíciles y complicadas. Él es también la clave para la recuperación de su pierna. De todos modos, tarde o temprano la lesión de Chris sanaría, yo solo le había hecho consciente de ello un poco antes. Además, no mucha gente sabía que Alan tenía talento en medicina. Chris entendió a qué me refería, pero se mantuvo tranquilo. Su Alteza, parece que ha olvidado que la mansión del general ya no es lo que solía ser. Comprendí de inmediato. Quería decir que si invitábamos a alguien a tratar su pierna, la noticia llegaría enseguida a oídos del emperador. Pero Alan no lo haría, dije con total certeza. General, Alan lo admira más que a nadie. Si tuviera la oportunidad de ayudarle, jamás lo revelaría. Chris me observó largo rato, como evaluándome. ¿Cómo lo sabes? Le guiñé un ojo a propósito, con aire de usted no entiende nada. Porque yo también lo admiro, general. Al verlo a él, es como verme a mí mismo en un espíritu afín. Chris cerró los ojos y, incapaz de soportarlo más, murmuró, voy a salir. Acto seguido se marchó en la silla de ruedas. Lo último que vi fue la punta de su oreja, ligeramente enrojecida. Y, tal como esperaba, en apenas 3 días Alan llegó a la mansión. Yo estaba sentado en el patio, tallando una escultura de madera, cuando distinguí a ese muchacho vivaz apenas entró. Me observó con atención, como si quisiera descifrar quién era yo. Le hice un gesto con la mano. ¿Vienes a ver al general? Sacudió la cabeza con fuerza, negando de inmediato. No, solo vengo a entregar unos panes al vapor. No pude evitar reír. Era un poco cauteloso. Dejé a un lado la talla de madera y le indiqué que me siguiera. Vamos, te llevaré con él. Caminó unos pasos conmigo, pero volvió a negar. Dije que solo vine a entregar los panes al vapor. Cuando Alan vio a Chris sentado en la silla de ruedas, sus ojos se enrojecieron y rompió a llorar. Su llanto nos dejó atónitos tanto a Chris como a mí. General, yo definitivamente curaré su pierna. Sollozó, y aún entre lágrimas, no olvidó su propósito principal, examinó con cuidado la pierna de Chris. Yo miré de reojo los labios firmemente apretados del general, sabiendo bien que era lo que más le preocupaba. ¿Cuándo podrá sanar la pierna del general? Pregunté. Chris me dirigió una mirada, como si no entendiera de dónde provenía mi confianza en que ese chico pudiera curarlo. Alan reflexionó un momento y no respondió de inmediato. Chris desvió la vista, aparentemente sin grandes esperanzas. Yo, en cambio, no me inquieté. Esperé con calma la respuesta de Alan. Es difícil decirlo, dijo al fin. La lesión es bastante complicada, pero puede tratarse. Solo que el proceso será algo doloroso. Al instante sonreí ampliamente y le lancé a Chris una mirada triunfante. Ya se lo dije. Raramente, Chris también esbozó una leve sonrisa. Aquello me sorprendió, al sonreír, resultaba inesperadamente atractivo. Sin embargo, el tratamiento de la pierna era un proceso a largo plazo, y Alan no podía quedarse demasiado tiempo en la mansión. El tratamiento formal empezaría la próxima vez, por ahora, regresaría para estudiar con más detalle el curso de acción. Cuando se marcharon, Chris me miró con seriedad otra vez. El príncipe parece tener confianza en todo. Mantuve el semblante imperturbable y soporté el filo de su mirada. Claro que sí. Incluso sé que terminará convirtiéndose en emperador. Aunque si se lo dijera ahora, lo asustaría de muerte.
Abrí la caja de comida sobre la mesa, saqué un baozi y se lo tendí. Llámeme Thomas, general. Y pruebe, los panes de ellos son realmente deliciosos. Chris tomó el baozi y yo añadí, general, no tiene por qué preocuparse. No tengo motivo para hacerle daño, ni tampoco los medios. A lo sumo, este cuerpo mío durará medio año más. En mi vida anterior viví con sumo cuidado durante tanto tiempo, y aún así morí. Con este medio año prestado, debería sentirme satisfecho. Chris dio un mordisco al baozi, de repente, dijo, Chris. Me quedé perplejo un instante y comprendí que me estaba pidiendo que lo llamara por su nombre. Desde que Alan mencionó enviar médicos para tratar sus piernas, Chris había estado furioso. Rechazaba ver a cualquiera de esos doctores. Llegó incluso a enloquecer y apuntar con la espada al cuello de uno. Finalmente, después de mi suave persuasión, lo soltó. El médico salió corriendo, aterrado, para luego informar lo ocurrido. Afuera comenzaron a circular rumores, que Chris había perdido toda esperanza y se hundía día tras día en la desesperación. Solo yo sabía cuánto estaba sacrificando por recuperar el uso de sus piernas. El costo de restaurar sus meridianos, completamente seccionados, era evidente. Hoy, al entrar en la habitación, vi el gesto crispado de Chris, apretando los dientes para resistir. Las venas de su cuello se marcaban con fuerza. Sentí un dolor inexplicable en el pecho. Aparté el rostro y cerré los ojos con fuerza. Cuando volví a mirarlo, me encontré con sus ojos. Thomas, su voz fue tan suave que apenas la escuché. Antes de darme cuenta, ya estaba agachado junto a él, estrechando su mano con firmeza. Murmuré en voz baja, duele como el demonio. Chris torció apenas las comisuras de los labios y me miró hacia abajo. Ni siquiera me estoy quejando del dolor. ¿Y tú vienes a lamentarte? Fruncí el ceño con disgusto, tomé un pañuelo y le limpié el sudor del rostro. ¿Acaso no puedo preocuparme por usted? Apenas lo dije, Chris me clavó una mirada intensa. Su mirada era tan penetrante que, al intentar soltar su mano y retroceder, él me sujetó con más fuerza. Tuve que soportar esa mirada ineludible durante todo el tratamiento. Cuando terminó, me limpié en secreto el sudor de mi propia frente. Él era el paciente, y yo era el que había estado más nervioso. Me levanté rápido, con la intención de salir a tomar aire, pero mi vista se nubló y empecé a caer hacia adelante. Chris me atrapó de inmediato entre sus brazos. Yo no era precisamente liviano, y aún así, con todo mi peso sobre él, no frunció ni una ceja. Alan, ágil, me ayudó a sentarme cerca. Cuando recobré el sentido, me encontré con dos pares de ojos preocupados. Agité la mano con naturalidad. Me levanté demasiado rápido. No es nada. Chris no pensaba dejarlo pasar. Miró a Alan y ordenó, revisa a Thomas. Alan asintió con entusiasmo y extendió la mano para tomarme el pulso. Giré la muñeca, esquivándolo. Estoy bien de verdad. Solo es un viejo problema. Chris frunció el ceño, claramente en desacuerdo. Me sujetó la mano entre las suyas, sin darme opción de huir. Examínalo. Últimamente se queja de frío por las noches y sus pies están helados. Alan asintió comprensivo, pero en menos de 2 segundos, levantó la cabeza bruscamente, con la mirada oscilando entre nosotros dos. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Ustedes dos, Alan se detuvo a mitad de frase, con una expresión de ya entendí en el rostro. Luego, sin decir más, se dispuso a tomarme el pulso con seriedad. Ni siquiera necesitaba pensarlo para saber que había sacado conclusiones equivocadas. Abrí la boca, queriendo explicarle que entre nosotros no había nada, pero decirlo sonaría a excusa, como si intentara ocultar algo. Las cejas de Alan se fruncían cada vez más, y al ver esto el rostro de Chris se iba ensombreciendo. Por alguna razón sentí un pinchazo de culpa. Cuando Alan terminó el examen, su expresión era solemne. Chris perdió la paciencia. ¿Y bien? Yo sonreí, intentando decir algo. Pero Alan, de repente, soltó un llanto desgarrador. Mi señor no podrá resistir más de 3 meses. El ambiente se volvió pesado. El semblante de Chris era el peor que le había visto desde que lo conocía. Me apretó la mano con más fuerza. ¿No estaba ya débil? ¿Qué quería decir con que no aguantaría 3 meses?
Alan se secó las lágrimas y explicó, el joven maestro es, en efecto, débil, pero lo más mortal es que hay veneno en su cuerpo. Con los años le ha dejado el organismo gravemente debilitado. Puede decirse que no hay forma de remediarlo. Sentí temblar la mano de Chris apretando la mía. Su rostro se veía aún peor que antes. Yo debería sentir algo, al saber que me quedaban pocos días de vida, pero no sentí nada. Sin embargo, ver a Chris así me resultaba insoportable. Le di unas palmaditas en la mano. «¿Está bien?» «¿Está bien?» Chris me miró a los ojos, se detuvo unos segundos y luego rió con rabia. «¿Lo sabías desde el principio?» Sabiendo que te queda poco tiempo, sabiendo que estás envenenado y aún así viendo cómo te encaminas a la muerte, me humedecí los labios resecos. La garganta se me cerraba y no pude hablar. Chris no dijo más. Solo preguntó a Alan, ¿puede curarse el veneno? Alan se enjugó las lágrimas. 3 meses, el tiempo es demasiado corto. Los ojos de Chris se apagaron de golpe. A mí me dolió el corazón. Como siempre, no podía soportar ver aquella expresión en sus ojos, la mirada de desesperanza en alguien cercano. Alan apretó los dientes y habló, pero, deme un poco más de tiempo. Estoy seguro de que puedo. Prepararé una medicina especial para que el joven maestro resista un poco más. Chris insistió, ¿qué posibilidades hay? 30%, respondió Alan. La habitación quedó en silencio de nuevo. Me levanté y le di una palmada en el hombro a Alan. Es hora de irse. Hoy hemos estado demasiado rato aquí. Lo acompañé hasta la salida, reuniendo todas mis fuerzas, y luego regresé a la habitación. Me puse una gran sonrisa. Chris, solo me quedan 3 meses. No te enfades conmigo, ¿sí? Chris cerró los ojos, sin querer hablarme. Suspiré impotente, rebusqué en mi bolsillo y saqué una pequeña figurilla de madera. Chris, esto es un regalo para ti. Abre los ojos y míralo. En cuanto Chris abrió los ojos, vio la figurilla, era una réplica en miniatura de él. Le guiñé un ojo con una sonrisa amplia. De pronto Chris me atrajo hacia sí, nuestras narices casi se rozaban, nuestras respiraciones se entrelazaban. A un paso, nuestros labios se habrían encontrado. En ese instante yo también deseé besarlo. Al darme cuenta de lo que pensaba, me sobresalté. Le metí la figurilla en la mano sin atreverme a mirarlo. Hace demasiado calor aquí dentro. Voy a tomar aire. Pero no me sentí mejor. Por dentro estaba aún más bloqueado. El sentimiento de atracción no se puede fingir. Si solo fuera un enamoramiento mío, me llevaría esos sentimientos a la tumba. Lo que temía era que Chris sintiera lo mismo, sería demasiado cruel ver morir a la persona que quiero. Por eso no tendría con él una relación que fuera más allá de la amistad. Últimamente mi salud empeoraba y siempre tenía sueño. Hoy no me desperté hasta la tarde. Mi mente seguía nublada cuando oí los gritos de Alan fuera de la puerta, mi señor, mi señor. Sin cuidar las formas, irrumpió y se arrodilló a mis pies. Mi señor, por favor, vaya a persuadir al general. No coopera con la rehabilitación y se está golpeando las piernas. Mi cabeza zumbaba con el ruido, pero lo que Alan decía me preocupaba aún más. Sin preguntar más, lo tomé y salimos corriendo. Al llegar al patio, vi a Chris golpeándose las piernas como loco. Corrí hacia él y le sujeté las manos. Chris, basta. Chris oyó mi voz y por fin se detuvo, levantando la vista hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su cabello un poco despeinado. Al verlo así, las palabras se me atoraron en la garganta. Por mucho que lo protegiéramos, el proceso de rehabilitación no iba bien. Tenía que sentir constantemente sus piernas inútiles y soportar el dolor de caer una y otra vez. Pero recordaba claramente que en la trama original Chris nunca había llegado a este punto de desbordarse, emocionalmente ni a resistirse a la rehabilitación. ¿Cuál era la razón? No fue hasta que encontré sus ojos que comprendí de golpe. Tal vez era por mí. Disimulé mi mirada y le froté la mano. Descansemos un poco y luego lo intentamos de nuevo, ¿sí? Chris se apoyó en la silla de ruedas, agotado, sin decir palabra. Fruncí el ceño, instintivamente sentía que su ánimo seguía mal. En realidad, yo intuía lo que él quería oír. Yo había aceptado mi muerte con demasiada calma,
y él no podía aferrarse a mí. Pero yo no podía hacer promesas. Me levanté y forcé una sonrisa como si nada pasara. Chris, aún tienes mucho por hacer. No puedes rendirte. Tras decirlo, estaba a punto de irme, pero apenas di unos pasos cuando sentí un cosquilleo en la garganta. Un borbotón de sangre salió de mi boca. La vista se me nubló y apenas podía sostenerme. El rostro de Chris cambió drásticamente. De pronto se levantó de la silla de ruedas y corrió hacia mí. Pero ¿cómo iban a soportar sus piernas eso ahora? Cayó al suelo de rodillas. Ion. Al caer su voz, apareció un guardia oscuro vestido de negro. Me sostuvo con firmeza justo cuando estaba a punto de desplomarme. En los últimos momentos de mi conciencia borrosa vi a Chris arrastrándose hacia mí. El dolor de mi cuerpo era nada comparado con el dolor de mi corazón. Quise llamarlo, pero no salió ni una palabra. Solo sentí que la vista se oscurecía y los párpados me pesaban. Cuando desperté de nuevo, ya era de noche cerrada. Volví la cabeza y vi a Chris sentado junto a la cama, con los ojos cerrados. Intenté incorporarme, y en cuanto me moví Chris despertó. ¿Por qué no subes a dormir? Negó con la cabeza. No tengo sueño. Mentira. Tenía ojeras profundas. Fruncí el ceño de inmediato. ¿Cuánto tiempo había dormido yo para que él se viera tan demacrado? Le pregunté, ¿cuánto tiempo he dormido? Chris me tocó la frente y me arropó bien. 2 días. Por su aspecto debía de haber dormido poco en esos 2 días, velándome sin descanso. Me moví hacia el interior de la cama, indicándole que subiera. Chris se apoyó y volvió a recostarse en la cama. Yo entonces puse casualmente mi mano sobre su pierna y empecé a masajearla. Era algo que solía hacer por las noches en aquella época para ayudarlo a relajar los músculos y los meridianos. Cierre los ojos y descanse. Yo le daré un masaje, le dije. Pero Chris claramente tenía otras ideas. Me miraba fijamente, sin parpadear. Yo lo ignoré y seguí masajeando hacia arriba por su pantorrilla. De repente Chris me tomó la mano, la voz un poco ronca, basta de masajear. Tras unos segundos de silencio atónito, de pronto caí en la cuenta. Los dos estábamos en la misma cama. Me sentí incómodo, sin saber si levantarme o quedarme. Solo podíamos mirarnos en silencio, avergonzados. Por impulso solté, ¿necesita ayuda? Apenas lo dije quise darme una bofetada. ¿Qué demonios estaba diciendo? Intenté pasar junto a él para salir de la cama y dejarlo arreglárselas solo, pero apenas me había movido cuando Chris me atrajo suavemente de nuevo. Thomas, ¿podrías quedarte conmigo, por favor? Al ver que no me apartaba, tomó mi mano con cautela. Yo cerré los ojos y me arrodillé junto a él para ayudarlo. Cuando todo volvió a la normalidad, el rubor de mi rostro aún no se había desvanecido. Me quedé de pie junto a la cama y, de repente, me sentí avergonzado. ¿Qué demonios es todo esto? Chris levantó una esquina del edredón y me miró con ansiedad. No tuve más opción que meterme en la cama, aunque no me atreví a hacer nada imprudente y permanecí obediente. Sin embargo, enseguida volvió a tomar mi mano. ¿Qué haces? Pregunté. Chris me frotó el hueso de la muñeca. ¿No dijiste que te dolía la mano? Te la voy a masajear. ¡Qué osadía! Retiré la mano y me giré para darle la espalda. Pero él solo rió suavemente y me volvió a girar con delicadeza. Me equivoqué. Lo siento. Aprovechando que estaba de buen humor, le advertí rápidamente que no volviera a forzarse de aquella manera. Su pierna aún estaba en recuperación, no podía soportar un trato tan brusco. Chris, ¿no podrías cuidarte más a ti mismo? Chris me miró con seriedad y asintió. Luego me abrazó y hundió la cabeza en mi cuello. Entonces, ¿puedes también cuidarte a ti mismo y hacer todo lo posible por seguir vivo? Exhalé un suspiro silencioso. Te lo prometo, haré todo lo que pueda, lucharé con todas mis fuerzas y haré lo que sea necesario para sobrevivir. Unos días después, Chris entró desde afuera con el rostro exhausto. Claramente acababa de terminar su rehabilitación. Levanté la pequeña talla de madera que tenía en la mano. Estoy tallando una figura. Como antes no podía hacer cosas emocionantes, la talla de madera se había convertido en mi pasatiempo.
Últimamente mi salud empeoraba y pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación, tallando en silencio. Chris se inclinó para mirar la figura. ¿Es Ion? Asentí y quité las virutas de madera. Sí. Me ha ayudado tantas veces que quiero darle una como muestra de agradecimiento. Últimamente me dormía en cualquier lugar, y varias veces había sido Ion quien me llevaba de regreso al diván. Chris no dijo nada, simplemente se quedó mirándome trabajar en silencio. Pasó un rato antes de que notara su silencio. Me incliné y rocé su hombro con el mío. Tienes que recuperarte pronto. Prefiero que seas tú quien me cargue. Chris asintió con solemnidad. Dejé la talla y me levanté. Vamos, recuéstate en la cama. Te daré un masaje. Mientras lo hacía, Chris dijo de pronto, hazme otra figurilla. Claro, respondí mientras masajeaba su pierna. ¿No quedaste satisfecho con la última? No. Quiero una de ti. Los ojos de Chris eran extremadamente serios. Me quedé sin palabras, sin saber si se refería a una talla de mí o a otra cosa. Así que evadí el asunto. Está bien, cuando termine la de John, haré otra para ti. Por desgracia, aquella talla nunca se completó. Pasaba casi todo el día dormido, cuando lograba permanecer despierto y tallaba un poco, mis manos temblaban incontrolablemente. Al final, solo logré terminar la silueta del cuerpo, pero tenía la obsesión de concluirla antes de que se me acabaran las fuerzas. El resultado fue que no solo no la terminé bien, sino que además me hice varios cortes en las manos. Chris simplemente me quitó las herramientas y no permitió que siguiera tallando. Privado incluso de este pequeño pasatiempo, lo único que podía hacer cada día era dormir. Cuando desperté, no sabía cuántos días habían pasado. Me estiré y salí a buscar a Chris. En cuanto entré al patio, lo vi erguido, de pie. Mi corazón se calentó y corrí feliz hacia él. Chris, ya puedes levantarte. Chris me sostuvo con firmeza, su brazo rodeándome la cintura. En sus ojos y cejas se dibujaba una sonrisa innegable. Sí, ya podía levantarme desde hace unos días, pero tú dormías todo el tiempo. Yo lo rodeé varias veces, eufórico, y no pude evitar pellizcarle la pierna. Chris se inclinó un poco, su mano rodeando la parte trasera de mi pierna. ¿Qué haces? Pregunté, presionando su mano hacia abajo. Chris sonrió, como si fuera lo más natural del mundo. Cargarte. ¿No dijiste que preferías que yo te llevara? Era cierto, pero Alan aún estaba allí, sería demasiado embarazoso que me cargara en brazos frente a él. Retrocedí unos pasos en silencio. No, no hace falta ahora. Chris comprendió enseguida lo que pensaba. Se dio la vuelta y se agachó ligeramente. Entonces, ¿qué tal si te llevo a la espalda? Aún dudaba. Sus piernas apenas habían sanado lo suficiente, ¿sería una carga llevar a un hombre adulto? Por suerte, Alan disipó mis preocupaciones. No pasa nada, Su Alteza. Cargarlo un rato no le hará daño. Aliviado, rodeé su cuello con mis brazos desde atrás y me apoyé en su espalda. Chris me sostuvo por las piernas y me alzó con firmeza. Y una vez que me tuvo en la espalda, no me soltó, ni siquiera cuando Alan se marchó. Vi las finas gotas de sudor en su frente y extendí la mano para limpiarlas. Bájame. Chris sacudió la cabeza con terquedad y siguió llevándome por el patio. Le hice cosquillas en la barbilla y susurré a su oído, Alan ya se fue. Quiero que me abraces y descanses un rato. El truco funcionó de maravilla. Chris me sostuvo y descansó conmigo en la silla reclinable. Yo apenas estaba sobre la silla, más bien estaba recostado sobre Chris. La luz del sol debía de ser cálida, pero yo sentía corrientes de aire, y hasta mis huesos dolían levemente. Sabía que mi cuerpo estaba llegando a su límite, pero aún tenía tantas cosas que decirle a Chris. De pronto, sentí miedo a la muerte, miedo de que Chris se volviera violento tras subir al trono, miedo de que muriera en manos del protagonista. Él no debía tener ese destino. Chris jugaba con mi mano. Tomás, ¿tienes algún deseo? Parpadeé y solo dije una cosa, espero que no te desvíes, que no hagas nada malo. Espero que vivas una vida larga. Me dio miedo mirarlo a los ojos, porque mis palabras sonaban a despedida. Él claramente no estaba contento. Yo cambié de tema rápidamente, ¿y tú? ¿Cuál es tu deseo?
Espero que siempre estés a mi lado y que vivamos una larga vida juntos, respondió sin dudar. Me quedé sin habla, sin saber qué decir. Él conocía perfectamente el estado de mi cuerpo. ¿Por qué estaba tan obsesionado con alguien como yo, condenado a no vivir mucho? Chris tomó mi mano. Thomas, no puedo creer que aún no entiendas mis sentimientos. Su mano se posó suavemente sobre mi pecho. Normalmente lo habría negado, pero mi corazón, latiendo el doble de rápido, me delató. Incluso sabiendo que no me queda mucho tiempo, ¿aún quieres estar conmigo? Pregunté. Sí, respondió sin titubear. Negué con la cabeza. Eso es demasiado cruel para ti. Chris forzó una sonrisa. Entonces intentemos que la realidad sea un poco menos cruel. Si tan solo estuviera sano. No tendría que pensar tanto. Por primera vez en mucho tiempo, no pude contener mis lágrimas. Chris me limpió suavemente las lágrimas con un gesto lleno de preocupación y luego se inclinó para besar mis ojos, con ternura. Me estrechó cada vez más fuerte, y sus besos descendieron hasta posarse en mis labios. Los besos de Chris eran tan dulces que resultaba imposible resistirse. El beso terminó. Me gustas, Thomas, dijo Chris. Yo sollozaba sin poder controlarme. Yo también te quiero. Alan cambió la fórmula de mi medicina. Ese día estaba de mejor ánimo, ya no me sentía tan somnoliento, ni siquiera por la tarde. Por eso me di cuenta cuando Chris salió de noche. Últimamente parecía salir muy a menudo. Había estado planeando su venganza desde hacía mucho tiempo, por la fecha, su plan debía estar llegando al final. Cerré los ojos de nuevo. Ojalá mañana sea un día soleado. Ojalá despierte mañana. Mis esperanzas se desvanecieron. Cuando desperté otra vez, no solo llovía, también tenía fiebre alta. Al abrir los ojos, Chris estaba sentado a mi lado, apretando con fuerza mi mano y hablando en serio con Alan. Moví la punta de los dedos y le rasqué suavemente la palma. Chris giró de inmediato la cabeza para mirarme. Intenté incorporarme apoyándome en el cabecero, Chris me sostuvo enseguida y me ayudó a sentarme bien. Fruncí el ceño y lo miré. El rostro de Chris se tensó al instante. ¿No te sientes bien? ¿Te duele algo? Me llevé la mano al estómago y murmuré, tengo un poco de hambre. Chris soltó un suspiro de alivio y pidió a Alan que me examinara de nuevo. Luego se dio la vuelta y salió a prepararme comida. Alan volvió a acercarse con los ojos húmedos. No pude evitar reír. ¿Por qué lloras otra vez? Este humilde servidor solo está triste por usted, mi señor. Verlo sufrir me duele a mí también, respondió mientras me tomaba el pulso. Doblé las rodillas, apoyé la cabeza en las manos y lo miré. Si yo muriera, probablemente llorarías tanto que inundarías la mansión del general. Apenas dije esto, los ojos de Alan se pusieron aún más rojos. Mi señor, bien, ahora sí lo había hecho llorar de verdad. Cambié de tema rápido, con la esperanza de que este llorón no estallara en llanto. Siguió sollozando incluso al irse. Chris me miró impotente. ¿Qué le dijiste esta vez? Me froté la nariz, sintiéndome culpable. Chris me atrajo a sus brazos y no preguntó más. Me acomodé un poco, buscando un lugar cómodo para acurrucarme. Apenas me había inclinado cuando mi mente empezó a divagar. En mi vida anterior morí y luego transmigré a este libro, sin siquiera tener una tumba digna. ¿Debería empezar a prepararla ahora? ¿En qué piensas? Chris besó mi oreja. Solté de golpe, estaba pensando que mi mausoleo tiene que ser muy hermoso. En cuanto las palabras salieron de mi boca, él me cubrió los labios. Los ojos de Chris se veían peligrosamente oscuros, supe que estaba en problemas. Me besó con más intensidad que nunca, como si quisiera que aprendiera la lección y dejara de decir tonterías. Quedé débil en sus brazos, jadeando por el beso. Chris me limpió la humedad de los labios con el pulgar. Ni lo pienses. Vas a estar conmigo toda la vida. Apoyé la frente en su pecho. Lo siento. No volveré a decir disparates. Chris resopló y me dio suaves palmadas en la espalda para calmarme. Cuando me repuse, tomó la medicina de la mesa y me la dio. La bebí de un trago, y enseguida Chris me metió un dulce en la boca. Masticaba el dulce mientras miraba el cuenco de medicina en mi mano.
¿Alan habría cambiado otra vez la fórmula? ¿Por qué sabía aún más amarga? La nueva medicina era más amarga, pero también más potente. Al día siguiente, de hecho, sentí mi cuerpo más ligero. Mi rutina diaria volvió a ser normal y ya no me dolían los huesos. Por la mañana, después de ver a Alan, le pregunté por el cambio de medicina. Alan se quedó atónito un momento antes de decir, no he cambiado la fórmula últimamente. Se me hundió el corazón. Alan notó algo raro. Príncipe, ¿cree que hay algún problema con la medicina? Agité la mano rápidamente. No, nada. Es solo que, después de la fiebre, me sabe mucho más amarga de lo normal. Alan no notó nada extraño en mí. Y parecía incluso más entusiasmado que de costumbre ese día. ¿Qué te hace tan feliz?, pregunté. Alan no podía dejar de sonreír. Príncipe, he encontrado una nueva forma de resolver el veneno en su cuerpo. Podré completarla en apenas unos días. Me temo que no viviré para ver ese día. Bajé la cabeza para ocultar mi expresión extraña. Justo entonces Chris terminó su entrenamiento y entró. Al oír esto, tampoco pudo contener la risa. Se inclinó y frotó cariñosamente su rostro contra el mío. Lo empujé con fingido disgusto. Quítate, estás todo sudado. Chris no se había estirado bien en mucho tiempo. Siempre que tenía un momento iba al patio a entrenar. Me soltó y dijo que iba a darse un baño. Luego, cuando no estaba prestando atención, se volvió y me besó. Alan gritó, no miren cosas indecentes. Y salió corriendo. Cuando Chris regresó del baño, me encontró sentado en la cama, perdido en mis pensamientos. Se sentó a mi lado y me abrazó. ¿En qué piensas? Sonreí, le dije que se tumbara y que le daría un masaje. No hace falta. Mi pierna ya está casi bien. No tienes que esforzarte tanto. Yo insistí en que debía masajearlo. Chris no tuvo más remedio que recostarse obediente. Al principio lo masajeé con normalidad, pero luego, a medida que mis manos subían, se dio cuenta de que algo iba mal. Thomas, Chris me agarró la mano inquieta. Yo lo ignoré y dije, ¿qué importa? Antes hacíamos esto todo el tiempo. Chris fue aflojando lentamente su agarre, con los dientes apretados. Entonces intenté tirar del borde de su ropa, pero él se incorporó y me indicó que dejara de hacer tonterías. Yo, un poco molesto, dije, ¿es que no quieres acercarte a mí? Chris me atrajo a sus brazos y dijo en voz baja, no quiero que sea tan apresurado. Hablemos de ello después, ¿sí? Pero yo seguí insistiendo. Le rodeé el cuello con los brazos, suplicándole suavemente, solo esta vez, al ver que no respondía. Simplemente lo empujé suavemente de nuevo sobre la cama, me arrodillé a su lado y le dije con firmeza, sé lo que hago. Déjame ayudarte. Chris al fin cedió. Al cabo de un rato, yo también estaba cansado y me acurruqué en la manta sin ganas de moverme. Después de todo aquel alboroto, Chris se volvió aún más pegajoso. No dejaba de abrazarme por detrás, rozando su rostro con el mío de vez en cuando. ¿No ibas a ocuparte de tus asuntos? ¿No tenías una cita hoy? Pregunté, impotente. Chris frunció el ceño, me sostuvo y permaneció un rato antes de levantarse por fin. Antes de salir, me besó la frente. Intentaré volver temprano esta noche. Asentí con una sonrisa y lo vi marcharse. No fue hasta que salió de la habitación que la sonrisa se borró de mis labios. Lo siento, Chris. Pero no creo que pueda resistir mucho más. Resultó que la mejoría de mi salud era solo una ilusión. Había esperado que mi cuerpo se estuviera recuperando de verdad, pero era solo el último destello antes de la muerte. Al caer la tarde sentí de repente un peso enorme, como si me aplastaran el pecho. Saqué aquella figurilla de madera inacabada. Quería terminar ese último regalo que le había prometido a Chris, pero por mucho que me concentrara, mis manos temblaban tanto que no podía tallarla como quería. Goteo, una gota de sangre resbaló de mi nariz y se filtró en la madera. Me quedé helado y levanté la mano para limpiarla. Mi mano quedó cubierta de sangre. De pronto me sentí perdido. ¿Era este el final? Pero Chris aún no había vuelto a casa, ¿y si lo asustaba? Thomas. Creí oír la voz de Chris. Me obligué a ponerme de pie y empujé la puerta.
Era realmente él. Abrí la boca, queriendo responderle, pero un torrente de sangre me subió a la garganta y lo escupí, manchando mis ropas. Thomas. Lo último que quedó en mis oídos fue el grito desesperado de Chris. Yo estaba tan cansado, solo quería dormir un rato. Chris me atrapó al caer. Reuní mis últimas fuerzas para atraerlo hacia mí. Con voz apenas audible, junto a su oído, murmuré, Chris, estoy un poco cansado y quiero dormir. Yo te amo, ese sueño pareció durar para siempre. Tanto, que pensé que ya había llegado al cielo. De no ser porque abrí los ojos y vi a Alan con su túnica oficial, habría creído estar muerto. Alan me miraba con los ojos desorbitados. No pude evitar hablar, Alan, Alan soltó un grito estruendoso. Mientras gritaba, salió corriendo, sin dejar de vociferar, el joven maestro ha despertado. Volví la cabeza justo para verlo tropezar aparatosamente en el umbral. Me estremecí, fue una caída fea. Pero Alan no se detuvo ni un segundo. Se levantó y siguió corriendo. Intenté incorporarme, pero apenas logré alzarme un poco antes de caer de nuevo. Mi cuerpo había estado inmóvil tanto tiempo que no tenía fuerzas para levantarme. Me quedé tendido en la cama, aturdido. No pasó mucho antes de que alguien entrara por la puerta. Era Chris. Corrió hasta mi lado, sus manos temblaban, quería abrazarme pero temía romperme. Me esforcé por extenderle la mano, diciéndole que estaba bien. Alan daba saltitos de ansiedad a un lado. Vamos, Su Majestad, abrace al joven maestro. Finalmente, Chris me levantó en sus brazos, aliviado. Yo me acurruqué contra su hombro, respirando con avidez su aroma familiar. Solo cuando sentí un calor húmedo en mi hombro comprendí que Chris estaba llorando. Giré la cabeza y besé suavemente su rostro. ¿Ves? Estoy bien. Esta vez, sin duda, me quedaré contigo toda la vida. Alan se secó las lágrimas en silencio y salió de puntillas, dejándonos espacio. Apreté la mano de Chris. Chris, tengo hambre. Él ordenó de inmediato que prepararan comida. Cuando llegó, fue él mismo quien me dio de comer. El resto del día no se apartó de mí, contándome lo sucedido en ese tiempo. Podía sentir su preocupación, su miedo aún latente. Quise aliviar el ambiente. Puse la mano sobre su pecho y dije, Su Majestad, ahora que eres emperador, me pregunto si en tu corazón aún hay lugar para mí. Chris no pudo contener la risa y me abrazó más fuerte. Solo para ti. En los primeros días de su reinado, Chris estaba abrumado por los asuntos de Estado. Temiendo que me aburriese durante el día, permitió expresamente que Alan entrara en palacio a hacerme compañía. Yo, naturalmente, estaba encantado. Al fin y al cabo, Alan me había salvado la vida. Era mi salvador. Solo que mi salvador no era muy bueno en los juegos de cartas. Alan se rascaba la cabeza, sin entender cómo había perdido otra vez. Me levanté y le di una palmada en el hombro. Señor, cada quien tiene su propio talento. No se preocupe, con eso lo dejé rumiando y fui al estudio imperial a buscar a Chris. En realidad, cuando llegué, él revisaba documentos oficiales mientras yo hojeaba un cuento a su lado. Cuando me cansaba de leer, me levantaba a dar unos pasos para descansar. Fue entonces cuando vi dos pequeñas figuras de madera en la estantería, eran de Chris y de mí. Para mi sorpresa, la figurilla inacabada de mí ahora tenía rostro, idéntico al mío. Después descubrí muchas otras pequeñas figuras escondidas detrás. Las saqué una a una para mirarlas. Todas tenían mi semblante, unas estaban toscamente talladas, otras eran muy finas. Comprendí que eran seguramente el resultado de incontables intentos de Chris, hasta lograr esculpir aquellas figuras mías. Era como si el lazo entre nosotros se hubiera vuelto a unir. ¿Qué te parece mi artesanía? Chris rodeó mi cintura por detrás. Me giré, me puse de puntillas y lo besé. Es la obra más perfecta que he visto en mi vida. Un año después. Había vivido con ansiedad durante todo ese tiempo. Tenía un miedo particular a que el protagonista del libro siguiera el rumbo original de la trama, pero me repetía una y otra vez que todo había cambiado. Chris ya no era un tirano, así que no había por qué preocuparse tanto. Lo que jamás esperé fue que aquel protagonista no se convirtiera en la hoja afilada destinada a derrocar a Chris. Al contrario,
se volvió su fiel seguidor, ayudándolo con todo su corazón. Le pregunté a Chris, ¿qué opinas de Michael? La expresión de Chris permaneció inmutable. Es sumamente talentoso, ni arrogante ni impetuoso. Asentí, satisfecho, y no pude evitar querer preguntar más. De repente, Chris se inclinó y me tumbó bajo él. ¿Por qué Thomas habla de otros hombres? Parpadeé. No, solo lo preguntaba al pasar. Deja de morder al azar. Chris sonrió con picardía y tiró de mi faja. Pensé para mis adentros que aquello era malo, pero no había forma de escapar de su abrazo. Me mordisqueó la oreja y susurró, Thomas, ¿qué tal si en lugar de hablar de otros, me conoces mejor a mí? Epílogo. El tiempo pasó, y aunque mi cuerpo había sido débil, mis días junto a Chris se convirtieron en el regalo más preciado. El general que una vez fue temido por todos se transformó en el emperador más venerado, y sin embargo, en su mirada, solo existía un lugar para mí. Yo, que había llegado a este mundo con un destino condenado, encontré en sus brazos una eternidad inesperada. Cada beso, cada sonrisa suya, era la prueba de que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la vida podía volverse luminosa. Las figurillas de madera que él tallaba en secreto poblaban nuestra cámara como pequeños testigos de nuestro amor. Cada una llevaba mi rostro, mi risa, mis gestos, y en cada trazo torpe o perfecto se grababa también su devoción. Un día, mientras caminábamos por los jardines imperiales, él tomó mi mano con la misma fuerza de siempre. Thomas, susurró con esa voz grave que aún hacía temblar mi corazón, lo prometí, tú y yo, para toda la vida. Le sonreí, dejando que el sol bañara nuestros rostros. Porque por primera vez desde que abrí los ojos en este mundo, creí de verdad que el destino podía cambiar, y que, al final, lo único que importaba no era la condena escrita en un libro, sino el amor que habíamos elegido vivir.